Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Bata y Balanza, que nace con la intención de visibilizar un poco. Sabemos que en internet hay muchísima información, pero queremos visibilizar todas las problemáticas, todas las que podamos abarcar, por supuesto, que se suscitan en nuestros entornos laborales o en libre ejercicio profesional. ¿A quién está dirigido este material? Pues por supuesto a profesionales de enfermería. Frederick y yo somos profesionales de enfermería, pero también a médicos, fisioterapeutas, a cualquier profesional de la salud que tenga interés en nutrir un poquito los conocimientos en cuanto al marco jurídico inherente a su ejercicio profesional, tanto en relación de dependencia como en libre ejercicio profesional. Pero ¿por qué tienen que suscribirse a nuestro canal? Necesito, por favor, que nos apoyen, así que vamos a tratar de convencerlos. ¿Por qué? ¿Por qué, Rosir, consideras tú que nos tienen que...? Lo primero es, ellos puede que nos conozcan, acabas de decir, somos licenciados en enfermería, somos profesionales de enfermería. Bueno, ¿Quién es ella? Aparte de ser la doctora Ramos. Ay, es la doctora Ramos. Parece doctora, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? No es personal de salud. ¿Quién eres, Rosir? Ok, mi nombre es Rosir González, estoy arrancando en este mundo con mi mejor amiga, su pareja, pero yo he sido más de la rama jurídica. De hecho nos conocemos precisamente porque empezamos la carrera juntas, sí. Y es precisamente la razón por la que tienen que seguirnos, porque vamos a abordar temas reales, más allá de lo que se pueda conseguir en internet, por cosas que ya cada uno hemos vivido como común, o también como profesionales, conjugando los conocimientos que ya ellos tienen en el área de la salud con los conocimientos que nosotras hemos cultivado en el área jurídica. Pero es también para dar respuesta a problemáticas que se presentan en donde hay, no sé, muchísimas dudas de opiniones, y lo que queremos es disipar lo que son opiniones para llegar a una respuesta concreta y, por supuesto, respaldada. Exactamente. Ok. Otra cosa por la que tienen que suscribirse a este canal es, vamos a tratar casos reales. Correcto. Puede que no sean exactamente los casos específicos, pero se van a tratar por lo menos lo que vieron en TikTok. Esos son casos reales, es un caso real adaptado de otra manera para que no se vea qué fue lo que exactamente pasó, y eso lo vamos a discutir el día de hoy. Exacto. Igual que muchos casos que ustedes nos han comentado, casos que hemos vivido nosotros como profesionales de enfermería, ya sea a nivel de dependencia de una clínica, de un hospital, o en el libre ejercicio profesional, que se suscitan muchísimos inconvenientes y opiniones distintas, tanto como el profesional como con familiar o con paciente. El usuario. Entonces, bueno, esperamos, es el primer episodio, así que bueno, prometemos mejorar, ir mostrándoles nuestra evolución. También es un desafío para nosotros. Generalmente siempre estamos en Instagram y en TikTok, pero nos dimos cuenta de que son espacios demasiado cortos que no alcanzan para poder, pues, explayarse en temáticas tan complejas como el último corto que compartimos. Es un tema que dio para una conversación de miles de comentarios, y bueno, ya vamos a explicar en 2 videos de qué se trata específicamente ese tema, que es el que vamos a terminar de desarrollar el día de hoy, ¿ok? Pero antes de eso, pues por favor también para nosotros bajar un poquito las revoluciones, porque sí, creo que por más experiencia que tengas en redes sociales no dejas de ser presa de los nervios. Entonces es un proyecto nuevo que queremos que salga muy bien, y bueno, los nervios a veces te arropan, así que vamos a bajar las revoluciones. Yo no tengo experiencia en redes sociales, pero la vas a tener. No tengo redes sociales. La vas a tener. Y yo jamás soy tan espontáneo frente a una cámara. Bueno, no importa, aprendiendo. Esto también que sirva de un motor de motivación para esos colegas o profesionales que no se atreven y que a lo mejor ahí están diciendo estos ridículos ahora que están haciendo. Bueno, mi amor, intentándolo. Haciendo el ridículo también se transita el camino, así que bueno, que sirva de motivación a quienes lo quieran ver de esa manera. Y bueno, salud por ustedes. El cafecito de hoy, los patrocinantes de hoy somos nosotros mismos. Salud, chicos. El café de hoy está patrocinado por nosotros mismos, ¿ok? Pero obviamente personal de salud sin café no existe. Espacio en el que estamos patrocinando el café nosotros es porque a futuro, exacto, se van a ir sumando. Ustedes van a celebrar con nosotros cuando tengamos nuestro primer patrocinante de café, ¿ok? Vamos a sellarlo hoy, vamos a firmarlo y a manifestarlo, pero el de hoy es patrocinado por nosotros.
Yo creo que si algo tienen en común la carrera de Derecho y Enfermería o de sector salud es que no podemos vivir sin Es café. el excesivo definitivamente. consumo de café. Pero bueno, vamos al tema que nos trae hoy, a nuestro primer episodio. El corto que compartimos en TikTok planteaba una premisa y es, si los profesionales de enfermería pueden, o sea, es legal que un profesional de enfermería se niegue a cumplir una indicación médica. ¿Okay? Entonces nosotros planteamos el hipotético escenario de un profesional de enfermería, de Carlos, que se niega a cumplir la indicación de Ramos. Pero Ramos también es ese tipo de médicos que es autoritario, que no te explica la razón de ser de sus indicaciones, sino que llega y te dice cúmplelo y punto. Entonces, además de eso, es una indicación que raya en lo peligroso, porque los que estamos en el sector salud sabemos que esa dosis de amikacina pues podría producir sus efectos adversos. Ok, punto importante con lo que acabas de decir con lo que hace la doctora Ramos. La doctora Ramos es prepotente, tiene un carácter explosivo y cumple lo que yo te indico porque yo lo estoy indicando. Carece de un código de ética. Exacto. Pero eso no es el deber ser. El deber ser es, si tú como profesional, como médico, tienes a un profesional de enfermería que tiene criterio y te dice, mira, es demasiado. Si tú tienes razón como médico o tienes algo como justificarlo, hacerlo de la mejor manera. Claro. Por eso, y como existen este tipo de médicos, también existe con los enfermeros que dicen, ok, me mandaron a administrar esto, bueno, yo no sé qué medicamento es, pero me dicen que lo diluyen en tal cantidad y lo administran tanto tiempo, yo lo hago sin saber qué medicamento es, efectos secundarios, ni saber nada. Entonces, existen estos dos, Claro, pero estos dos deber niveles. ser, en este tipo de situaciones el deber ser viene siendo muy relativo, porque Exacto. el deber ser es que la doctora lo explique. Claro, pero es que Pero qué información la doctora maneja el común. La doctora Ramos existe porque existen este tipo de enfermeros Pero también. es que qué información maneja el común, que el deber ser es que yo obedezca a mi superior y esa es la información que se maneja, entonces yo creo que tenemos que a ver, pero partir de ahí. algo que debemos aclarar, y eso creo que lo Y ahí conversábamos es que en tenemos que estos días, suele creerse, o sea, se tiene la creencia, Exacto. y es importante que lo aclaremos acá, sobre todo para quienes no tienen nada que ver con sector salud. Los médicos no son los superiores per se de los enfermeros. Existe siempre esta bendita competencia de egos, de que si el médico es mejor, que si el enfermero es mejor. Obviamente, las competencias del médico abarcan mucho más, estudian en campos completamente distintos a los nuestros. Médicamente, no laboralmente. Pero Para laboralmente, obedecer al médico. no, Es a que ver, son- es que a son ver, funciones a ver, completamente diferentes. Entendamos el equipo de salud Exacto. como una pirámide, que esto Exacto. siempre se los explico a nuestros estudiantes. El equipo de salud es una pirámide. Entonces, entendiéndolo como una pirámide, la cúspide de la pirámide es el médico. ¿Por qué? Porque las competencias del médico están dirigidas al diagnóstico. Y tú sin un diagnóstico sin el diagnóstico no tenemos nada. ¿Entiendes? Sin el diagnóstico médico existen los diagnósticos enfermeros, pero el diagnóstico enfermero, incluso en los entornos laborales, sirve para presentar el caso al médico, para que luego ese médico emita una impresión diagnóstica y sobre la base de esa impresión diagnóstica se hacen indicaciones. Entonces no es que él sea tu superior, es que ese es su rol, Ok. pero no quiere decir que hay una relación de subordinación A eso es y a lo que me mucho refiero. menos una relación de subordinación que tiene que estar nutrida de sumisión. El profesional de enfermería, como parte del equipo de salud, de hecho, el siguiente en la pirámide es el profesional de enfermería. Por eso es que existe esa lucha de egos, porque nosotros estamos directamente en la atención al paciente. El médico indica y nosotros ejecutamos, pero no es una ejecución ciega. Exactamente. No, es una ejecución que tiene que ir acompañada de criterio y juicio profesional. Términos que acabas de decir. Indicación, no orden. Ah, bueno, eso es importante Indicación. también. Exactamente. El otro término que diste, ejecución, no cumplimiento. Exacto. Entonces, hay una indicación médica y hay una ejecución del profesional de enfermería a esa indicación. Por supuesto, siempre con los criterios, los correctos y todo lo que corresponde como profesional de enfermería. Por eso que dije ahorita que no está subordinado laboralmente. No, Médicamente, sí, yo tengo que cumplir lo que me están indicando claro. en un récipe, un medicamento, un tratamiento, una práctica puntual, pero no laboralmente. Y si yo voy a ejecutar mi trabajo
cumpliendo una orden que yo sé que va en contra de lo que yo he estudiado, para lo que yo me preparé, ya lo estoy haciendo por mero compromiso laboral y voy a transgredir para lo que yo me preparé y me voy a llevar por el medio al paciente, que al final del día es el que va a pagar. Y eso es negligencia. Súper importante. Entonces, ¿hasta dónde llega esa subordinación o cómo vamos a manejar esa subordinación? Es que incluso yo creo Eso es lo primero yo creo que está muy desvirtuado en muchos sentidos y en muchos entornos laborales se ha desvirtuado el rol de cada profesional, precisamente por esa lucha de egos de quién sabe más o quién es más importante, porque la razón de ser de las profesiones del sector salud es el paciente. Entonces, y su bienestar. El caso que nosotros estamos planteando es un enfermero que está protegiendo a su paciente, que dice, doctora, este paciente pesa 40 kilos, ¿cómo yo le voy a poner a un paciente de 40 kilos que ya recibió una dosis de antibiótico, esta dosis que es extremadamente superior y que o sea, hay evidencia de que puede ser tóxica, nefrotóxica, ocasionar cualquier cantidad de... Porque Carlos no sigue su protesta, su conocimiento, lo que lo hizo. Ese es el planteamiento. Por subordinación. ¿Por qué no lo hace? Exacto, y es una problemática que se presenta muchísimo. Enfermeros muy competentes que tienen el conocimiento, pero que el entorno en el que están desarrollando sus funciones se convierten en entornos hostiles, incluso que pueden llegar a la coacción, que es lo que vimos en la segunda parte del video. Es que al final termina siendo miedo a perder tu trabajo, a que tiene 2 muchachos y tiene que mantener 4 gatos. Es importante ver este punto. Si yo no lo cumplo, me quedo sin trabajo. ¿Por qué? Porque eso no es válido. Bueno, pero es que más allá de eso, válido y si lo cumplo pues y causo un daño a nivel legal, si lo cumplo y causo un daño, ¿qué pasa? Y fíjate que tu responsabilidad es la misma, porque además tú hiciste saber Exacto. que lo que ibas a hacer estaba mal. Exacto. Pero o sea, mira, ni siquiera puedes saber. Y si no lo cumplo, me votan. pero a ver, ¿por qué planteamos también el guión, como dice mi hija, que ella es actriz y sabe de esto? La magia del libreto. Nada de lo que está en ese video es casualidad. Porque nosotros pusimos a Carlos arrepentido por haberse dejado guiar por Gemini. Que dice, oye, pero ¿quién me manda a estarle haciendo caso a Gemini si ella misma dice que es una inteligencia artificial y comete errores? Porque eso es lo que está sucediendo. Pero lo que dijo Carlos en el primer video es completamente legal. Es completamente legal, cierto. pero tengo un punto. Carlos fue oponerse a la indicación de la doctora. Pero ¿Qué pasa? Pero tengo un punto. Carlos tenía ¿cómo digamos? La lógica profesional de oponerse, porque a lo mejor en la práctica, ¿okay? es lo que sucede. Nosotros sabemos que una dosis de amicacina como esa tendría sus consecuencias, sí, ¿verdad? Lo sabemos. Pero desde el punto de vista legal, ¿cómo te opones? Y ahí es donde yo quise plantear los modos de proceder de los profesionales actualmente e históricamente es, ¿dónde sustento yo esto? ¿Cómo hago yo para negarme esa orden? Pero es que hicieron demasiadas preguntas sobre eso, sobre todo en el DM. Por eso, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que están buscando en Gemini, están preguntándole a la IA que puede cometer errores y tú no sabes si realmente lo que te está diciendo esa inteligencia artificial es correcto y dudas. Entonces, el desconocimiento... Porque se busca la información en la inteligencia artificial. La IA te dice, esto es así. Puede que esté bien o puede que esté mal, pero no estoy seguro porque yo no manejo las leyes. Exacto. Entonces, cuando vas a buscar el apoyo de quien debería respaldarte... Ahí es donde viene el cómo tú te manejas. Porque si tú te manejas desde tu ética, desde tu profesionalismo, salga sapo, salga rana, yo voy a hacer lo que me compete. Yo no puedo suministrar esto. Lo mande el mismísimo José Gregorio Hernández. Yo sé que eso va contra todo lo que yo he aprendido. Yo sé que le voy a hacer un daño. Claro, pero aquí estamos... Entonces yo me niego y ya después de ahí en adelante, bueno, veré cómo me asesoro que no sea con Gemini. Claro, pero aquí estamos hablando, creo, más de temas de naturaleza moral, si se quiere. Pero, porque, o sea, yo puedo tener... ética y moral, tú no puedes cumplir una indicación que sabes que va a generar un daño y que va a venir de tu mano si te hayas querido poner o no. Exacto, pero también, desde el punto de vista moral, él estaba convencido de que el paciente necesitaba protección, pero no tenía las herramientas jurídicas, el conocimiento jurídico para argumentar con rigor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas con tu supervisor y tu supervisor también apoya
las acciones del médico, Que con su dudas con más. su proceder, siendo ella la jefa de enfermeras la que termina coaccionando al licenciado, entra en esa responsabilidad solidaria. Totalmente. Ella es Sí, tan pero responsable ella- como la totalmente. Pero la sí, ya licenciada, va. la doctora. Esta pregunta es importante también porque Carlos cumple por estar coaccionado por la supervisora. exacto, Que por cierto dijeron que hay muchas de estas que tienen estas facultades de coaccionar. de coacción y de trato hacia su personal, detallazos. Pero bueno, si Carlos cumple coaccionado por la supervisora, no hay ningún registro que diga que Carlos habló con la supervisora y la supervisora le dijo cúmplelo. Y Carlos cumple. Pero es que la si la supervisora... La supervisora lo amonesta por esto. Y Claro. Bueno, en también el es formato de importante eso. amonestación debería idealmente existir el motivo por el cual te están Claro. amonestando. No, y Entonces, aparte nosotros como personal, cuando recibimos una amonestación, tenemos que detallar qué es lo que opinamos con respecto a la amonestación que estamos no firmando. es una opinión. Ahí tú no debes emitir opiniones. Ahí ya estamos errando en los términos. Bueno, a nivel de términos está bien, pero tú tienes que destacar ahí qué fue lo sucedido, tienes que describir narrar lo los sucedido. hechos. Sí. Exacto. Sí, de Sí, pues forma yo detallada. firmé una que otra amonestación cuando estaba trabajando. No, yo nunca firmé amonestación. Silencio, si usted en algún momento fue mi jefe, silencio, por favor. Yo sí la firmé. No, yo sí firmé muchas amonestaciones. No era precisamente la enfermera ejemplar. Y sí sé por eso, con conocimiento y por experiencia, que debes narrar los hechos tal cual como sucedieron. Sí, pues, Al final eso no le importa a nadie. Independientemente, Sí importa. exista No, o no, con exista respecto esta narración a lo de que yo- hechos, a lo- exista o no exista la amonestación. Hay una responsabilidad que hay que cumplir, porque finalmente, ¿quién fue el perjudicado? El paciente. Guau, en este Porque caso. la doctora termina yéndose. Exacto. Porque existe Por- responsabilidad. exacto, La porque tiene una organización en donde responsabilidad. se narran los hechos que explica que él intentó oponerse, le resta responsabilidad. No, porque no, de ninguna para manera nada. él cumplió con la indicación. Exacto. De hecho, muchos comentarios que me gustaría que respondiéramos, algunos comentarios de los usuarios. La mayoría estuvo a favor de Carlos. De Carlos. Era bastante lógico. Pero es que esa doctora Muy era mal. nefasta. La mayoría estuvo a favor de Carlos, era esperable. De hecho, parecía lógico que iba a tener todo esto un final feliz. Pero no. nunca lo tiene. No, la verdad es que sin ánimos de hablar de realidades específicas de ningún centro de salud, y esto lo pueden confirmar ustedes con cualquier profesional de la salud que haya vivido en su vida profesional, valga la redundancia, en estos entornos, me dará la razón. Lamentablemente sí se cometen muchas injusticias y sí hay muchas situaciones irregulares que no son precisamente un final feliz para los afectados. Entonces, por Pero eso... muchas veces se generan es por lo que dijimos en un principio, por el desconocimiento de Eso. Porque si yo sé que yo estoy blindado por la ley, yo no voy a correr ese riesgo. Porque tú Exactamente. puedes hacer lo que quieras, tú me puedes amonestar, tú me puedes hasta despedir y va a ser peor para ti. Porque es que yo tengo el pleno conocimiento de que yo no puedo cumplir órdenes que vayan en Claro, contra, pero o mientras- que vayan en detrimento de la Pero salud del mientras se paciente. cumple todo ese proceso, administrativo y todo este proceso legal, ¿qué pasa conmigo como profesional? No puedes Vas a ejercer... quedar en un limbo que te va a salir más barato que ejercer una indicación que vaya a generar Claro, daño pero es y que la propia ley te está diciendo que no Por tiene eso es cómo que se justificar terminan hacerlo. cometiendo este tipo de negligencias. ¿Por qué? Por el miedo. Si te suspenden, A ver, pero si esto es te- ¿De sencillito. dónde viene el miedo? Pero esto Del es sencillo. desconocimiento. Del Te hago desconocimiento. una pregunta, Frederick. Tú, como enfermero, ¿qué prefieres? Mantener, supuestamente que no vas a mantener tu trabajo. Porque si tú eres quien cumple la indicación y ya los familiares están ejerciendo acciones legales, que de paso es de doble instancia, porque esto puede ser demanda y puede ser denuncia. Ujú. Es decir, puede ser un tribunal civil o un tribunal penal, ¿ok? Y tú puedes perder, no solamente vas a perder el trabajo, sino probablemente la libertad, libertad. y vas Por eso a siempre también sale tener más la barato. responsabilidad civil, porque si te demandan por daños y perjuicios, eso es plata. Claro, pero es que al final. Déjame Ajá, terminar. termina. Entonces, ¿qué prefieres? No, yo tengo miedo de perder el trabajo y voy a quedar en un limbo, porque entonces si yo ejerzo acciones también para recuperar mi trabajo, eso es más o menos un año o quizás más en el que yo no voy a poder ejercer mi profesión. ¿Qué prefieres tú? ¿Buscar los medios
de subsistir de otras formas, pero en libertad, o perder el trabajo porque vas preso. Ok, te lo voy a poner ahorita con la experiencia que tengo a nivel laboral. Ahorita te puedo decir, no cumplo nada y me voy a las consecuencias que tenga, y después, si me quedo sin trabajo, iré a vender contenido así sea de pelones. Eso no, no sé. eso no se puede decir aquí. No, pero si esto me hubiese pasado recién graduado y con todo lo que te vienen diciendo desde la universidad, que prácticamente usted es un subordinado y usted va a cumplir órdenes y todo esto, recién graduado, puede que yo haya cumplido algún tipo de indicación. En el caso que se me hubiese presentado eso, yo lo hubiese cumplido. Sí, es Por miedo. Porque es que... Por más nada y desconocimiento. Eso también lo comento en las clases en cuanto a los aspectos legales, que en el pregrado es muy poca la información que se nos brinda con respecto a eso. O sea, sí vemos una materia que se llama ética legal, por lo menos en enfermería, no sé si en el resto de las profesiones, pero idealmente creo que sí, porque el derecho lo regula absolutamente todo, entonces hay que abordar los aspectos deontológicos y los aspectos jurídicos en todas las carreras del sector salud, pero en cuanto a nosotros, en la facultad es muy poco lo que se habla acerca de nuestras responsabilidades desde el punto de vista legal. En la facultad de Derecho siempre te dicen que es que todos tienen que venir a nosotros. Exacto. Es que todo profesional tiene en algún momento de la vida que prepararse en el área de Derecho, porque Exacto. todo, absolutamente todo está respaldado Sí. por el derecho. Y algo que me parece fascinante de todo lo que los comentarios que surgieron por este caso es que muchos decían, bueno, pero ¿por qué Carlos simplemente no reporta que la doctora es la que está haciendo la indicación? Ojo aquí, el hecho de que se haga el reporte de enfermería, aunque tú detalles, registres todo, aunque tú administres el tratamiento y te quedes allí con tu paciente 24/7 vigilando la evolución, cuando se produzca el daño, cuando el daño se materializa, no importa lo que hayas hecho, tú eres solidariamente responsable por las consecuencias de el procedimiento realizado, aunque sea el médico quien lo haya indicado. En este caso, no puedes cometer una falta que está... Ahorita leemos ese artículo. Tú no puedes cometer una falta, Préstame. pero ya va. Me voy a lavar las manos. Yo voy a dejar constancia de que lo voy a hacer en contra de mi voluntad. Porque es que no estamos hablando de un taller de celulares, ¿sabes? Porque muchos dicen eso. Bueno, pero no, yo le digo, esto a mí una vez me pasó y le dije al médico, bueno, pero cúmplelo tú. Le dije a mi supervisora, bueno, pero cúmplelo tú. Y yo creo que ese cúmplelo tú excluye de la ecuación al principal protagonista, que de paso está en una situación vulnerable, que es el paciente. Es como, o sea, yo como paciente es, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se está discutiendo aquí? Sigo aquí. ¿Qué es lo que se está discutiendo aquí? ¿Quién me mata primero? ¿Entiendes? O sea, ¿quién ejecuta? O quién va a ser el responsable de los efectos secundarios o de las consecuencias por la administración. Exacto. Tomo la palabra. ¿Quién es el responsable? En el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su numeral 3, dice: ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento, que acabas de decir, él está vulnerable, no puede consentir, no puede opinar, no puede nada, sin su libre consentimiento a experimentos científicos o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley. Claro, en ese momento Siempre que esté en juego la vida del paciente, o no doy el consentimiento o no cumplo la orden, claro, siempre va a ser la excepción para cumplir las normas. Lo que pasa es que en el caso del artículo 46 habla de cuando tú como paciente, como persona, como individuo, estás en la capacidad de consentir esos procedimientos. Pero si estás en una hospitalización, tú no tienes que firmar ningún consentimiento en ese momento. Ahí entra el juego el fundamento legal, en donde se puede apoyar al licenciado Carlos el momento en el que te puedes negar, que de hecho fue la pregunta con la que se cerró el primer corto, y es con lo que empezamos a debatir. Sí. ¿Cuándo te puedes negar? Exactamente. Si el paciente está hospitalizado, ya se queda sobreentendido que
los familiares o el mismo paciente consintieron esa hospitalización. Claro, y Porque todas las nadie- indicaciones que se hagan de allá en adelante no es que llegó el médico y va a hacer una indicación STAT y ahora fírmame este consentimiento. No, 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 o no. te voy a cambiar tal medicamento Ya. de 12 horas a cada 8 horas No. o te voy a subir o bajar la dosis, fírmame. Eso no va a pasar. Eso no para pasa. nada. Eso ya se sobreentiende que si el paciente está hospitalizado es porque él consintió, aceptó la hospitalización. Entonces, en ese caso, no aplicaría tanto el tema del consentimiento porque el médico, o sea, el paciente está a merced de las decisiones de su médico tratante. Y los enfermeros, en ese caso, estamos un poco a merced de las indicaciones que el médico haga para poder actuar, porque nosotros no podemos prescribir. Claro, yo creo que eso ya viene dado cuando se presentan situaciones que hay Sí. que tomar decisiones extremas. Exactamente, por ejemplo, nosotros no tenemos la autorización legal para prescribir, pero si mi paciente en ese momento requiere la administración de algún fármaco en la hospitalización y es urgente, yo estoy obligado a actuar. ¿Ok? Estoy obligado a administrar ese ¿Qué es fármaco. lo que tiene que quedar claro aquí? Es que por encima de todo Está la vida, el bienestar del vida. paciente, exactamente. Entonces, para no desviarnos de la premisa, ¿puede o no puede el profesional de enfermería negarse a la indicación de un médico? Dijimos que íbamos a leer rápidamente unos comentarios. Fíjate que aquí, No sé. aquí hubo una chica que comentó, vamos a ver, el usuario dice, Glory, ajá, el licenciado Carlos, o sea que ella le da la razón al licenciado Carlos porque las responsabilidades son individuales. Vamos a aclarar eso, Ok. por favor. Mira, yo con todo mi desconocimiento a nivel legal, las responsabilidades son individuales. ¿En qué sentido? Sí son individuales, pero todo el mundo es culpable. ¿A qué me refiero con esto? El médico hace la indicación y él tiene que hacerse responsable de la indicación. ¿Por qué? Porque fue el que prescribió un medicamento con una dosis errónea y puede causar el efecto el efecto como tal. Y el licenciado Carlos es responsable por la administración. Exactamente. Su culpa depende también del desconocimiento o depende también de Claro, Claro, la responsabilidad de lo que sea, pero tiene responsabilidad es igual. individual porque cada Eso. uno responde por su acción. Exacto. Yo Exacto. respondo Tu proceso. porque desde mi rol de doctora estoy haciendo esta indicación. Yo respondo porque desde mi rol de licenciado la estoy ejecutando. Claro. Yo Exacto. respondo porque desde mi rol de supervisora o de jefa de enfermeros estoy coaccionando para que eso se a cumpla. todos, Pero al aquí, final del día, como dijiste tú al principio, son un equipo. claro, pero aquí no hay un litisconsorcio como en civil. O sea, tú vas a necesitar un abogado, tú vas a necesitar un abogado y la otra va a necesitar un abogado. Claro, Y porque cada uno va a ser el responsable al otro. Y puede que los delitos sean distintos, puede que obviamente las Claro. penas sean distintas, Claro. puede que uno pueda estar sobreseído, que en este caso creo que ninguno Pero solo, terminaría sobreseído. manejándolos desde ese punto de vista, podemos decir La que es responsabilidad individual. Pero cuando estamos errando, cuando creemos que si el enfermero ejecuta una indicación, el responsable Ya es el no va a médico. Lo que dice Carlos en el segundo video. Exacto. O viceversa. ¿Qué- Bueno, qué es lo porque que- ella me mandó, la responsabilidad es de ella. Exacto, lo que dice Carlos en el segundo video. No, eso es una indicación médica y ahí con esa indicación médica yo me salvo. Yo No. estoy administrando y yo estoy cumpliendo No, una orden. No. En ese caso, la responsabilidad es solidaria. Va a ser responsable tanto el médico que indicó, que hizo la indicación errada de los tres, de las dosis, exacto, elevada de amicacina, y va a ser responsable el enfermero o enfermera, el profesional, que ejecute la indicación. ¿Ok? Si se produce el daño, ambos son La que responsables. lo indica, el que lo ejecuta, pero también la que participó. Sí, exactamente. En Ella este no caso, se salva. en este caso también va a ser responsable, como parte del equipo de salud, la supervisora que coaccionó. ¿Ok? Eso ya lo vamos a ver. Todo esto está fundamentado. Algo más que comentan por acá. Dice, doctor Omar Montilla Fuenmayor. Dice, por otro lado, el licenciado en enfermería debe dejar por escrito todo y notificar a su jefe inmediato, pues ahí hubo una amenaza bajo coacción. Lo que estamos diciendo. Sin embargo, sí, aunque hay que documentar todo, porque esto puede ser un elemento de convicción, que puede ser luego una prueba en un tribunal. Todos los registros que nosotros hacemos pues son elementos de convicción en el proceso penal, en este caso, ¿no? Pero igual esto no nos libra de responsabilidad. Exacto. Ok, aunque todo esté asentado, si Eso se eso produjo habría el daño... funcionado si no hubieses ejecutado la indicación. Exacto.
chévere, ese es tu Exactamente. respaldo, pero finalmente lo hiciste. Algo aquí que me dio mucha risa, dice Lupita. El licenciado tiene razón, pero no es la forma de dirigirse a la doctora. A mí me sorprendió mucho ese mensaje porque, ¿cuál es la forma? Ahí no hubo agresión por ser mujer, ahí no hubo agresión o ninguna odiosidad en la manera de hablar. Aparte fue una parodia. Claro. Entonces pero, ahí lo que hizo fue exagerarse un poco, pero es la manera. Sí, de que como es el médico con manitas. A ver, aquí me voy a dirigir a mis colegas. Señores, trato respetuoso no quiere decir que... Sumisión. Exacto, que debamos tener un trato servil o un trato sumiso, ¿ok? Para nada. Yo creo que incluso tienes todo el derecho del mundo a que un médico te caiga mal y no por eso obviamente vas a romper los límites del respeto, pero no tenemos por qué adoptar una postura servilista ni sumisa, de inferioridad, Ambos son de adulación, profesionales. en lo absoluto, en lo absoluto. Es más, creo que esas conductas más bien hablan mucho de tus propios complejos de inferioridad y de inseguridad. Mira, yo ¿ok? trabajé con demasiados médicos que de verdad que eran como la doctora Ramos y simplemente... adorable. Ya. No, sí, adorable. Y simplemente es respeto de aquí para allá y de allá para acá, Claro, más nada. exactamente. Nosotros en los hospitales, en las clínicas, o donde sea, no vamos a ser amigos, nosotros vamos a cumplir una función. Si en el transcurso de o en el proceso de se crean vínculos, excelente. Porque eso pasa mucho. en todas las Pero nosotros profesiones. vamos allá a trabajar, somos Y profesionales. todas Sí. las profesiones, ahorita estamos hablando de estas, pero todas tienen que venir marcadas desde la ética, desde Claro. la moral, desde la responsabilidad, y es precisamente la carencia de esos principios lo que conlleva a que sucedan este tipo de cosas. Es así. Porque es que si yo tengo ética, si yo tengo moral, no estaríamos discutiendo esto. Él simplemente no cumple y ya. Sepa Es o no así. sepa cómo son las leyes, si lo respaldan o no lo respaldan, a lo mejor voy a quedarme sin trabajo, pero no me importa, porque yo tengo que servirle a mi ética. Totalmente. Yo no le voy a fallar a mi paciente por conservar mi trabajo. Y Y eso eso es tan así que por eso es que todo esto está fundamentado, no es la opinión de nosotros. es así. Eso tiene que ser así, eso no tiene debate. Totalmente de acuerdo. Y creo que precisamente esas carencias en cuanto a la ética y al conocimiento, porque tú puedes tener mucha ética, pero si tienes desconocimiento a veces es muy difícil saber cuándo estás transgrediendo la ética. Entonces creo que justamente eso es lo que hace muy útil este tipo de ventanas en las que pues se puede fundamentar los sí, los no y los nunca. Yo creo que parte de esa moral es alimentar el conocimiento. Total. Exacto, eso es súper importante. Carrera y quedarte con que ya soy licenciado. Mira, hay soy una frase enfermera, o ya soy súper abogado. trillada que es: el conocimiento es poder. No, en estos casos sí. Es trillada, Siempre, pero es completamente siempre, válido. siempre. Es así. El conocimiento Fíjense es el comentario de Lucía Trento, esto me dio mucha risa, ¿no? Porque también habla mucho de lo que comentamos delante o nuestras acciones delante de los pacientes. Dice, sí, yo estaba en un hospital y la enfermera le dijo al otro enfermero, mira esto. El enfermero le peló esos ojos y la enfermera le dijo, ella es la doctora. Y yo dije, me voy. Exacto. Ahí, en ese caso, se aplica lo del consentimiento. O sea, si yo como paciente estoy viendo que tú dudas o que ustedes están discutiendo algo que puede poner en riesgo mi salud, yo estoy en todo el derecho de no consentir que ustedes procedan. Claro. Totalmente. Entonces, para que sepan, si tú eres un usuario y ves algo que está fuera de lugar, pues estás en todo tu derecho de decir, no, o sea, yo me retiro, Es mejor firmo que la diga, historia y me aquí voy. corrió que aquí murió. Exactamente. Pero bueno, para avanzar, hay muchísimos comentarios, hay más de 1000 comentarios, se hace imposible leerlos todos. Me gustaría fundamentar, ¿ok? ¿Por qué? Porque ciertamente todo esto que acabamos de decir está muy nutrido de nuestras opiniones y pues las opiniones no dejan de tener un tono también un poquito especulativo. Pero ¿qué dice Claro, la lo ley? que nosotros estamos, o sea, las opiniones que nosotros estamos dando vienen basadas en lo Sí. que precisamente sabemos que dice la ley. Sí, sin embargo yo sí me declaro culpable, a veces sí creo que es un poquito especulativo porque nosotros lo hemos vivido. Entonces, a veces decir, bueno, pero es que yo creo que lo que Carlos estaba pensando era, o sea, ya ahí entras en el Pero en mi caso, porque yo soy un poquito más radical,
Yo soy más apegada a lo que dice ahí. A mí no me importa si tú tienes 5 muchachos, si tú no Claro. sabes. A mí no me interesa lo que dice ahí. Y si lo dice ahí es por algo. Claro. Precisamente Y fíjate que tú, para evitar esto. tú como este tipo de usuaria, situaciones. tú como usuaria pudiste hacer uso de tus derechos, porque tuviste una situación reciente con tu papá en un hospital y gracias a ese conocimiento fue que pudiste sobrevivir a ese correcto. entorno tan Es correcto. complicado. Y me topé muchísimo con que Exacto. tantos pacientes, familiares, médicos, enfermeros no tienen idea. Exacto. No tienen idea de cuál es la esencia de las leyes. Y muchas veces te juzgaron porque tú estabas haciendo valer tus derechos. Porque es que te ¿cómo, acabo de decir, ¿cómo yo se te soy muy ocurre? radical, yo soy Lo que muy pasa- radical. lo que Y pasa- lo ¿Cómo se dice te ahí, ocurre? Mira. ¿entiendes? Y la gente lo ve mal porque es que estamos acostumbrados a que, ay, pero es que siempre se ha manejado así. Exacto, Ay, eso pero es lo que iba a todo está muy comentar. normalizado. Ay, Eso es lo pero que iba a no tienes comentar. mala vida, estás Siempre loco. se ha hecho de esta Es manera. así. Sí. Fíjate que aquí rapidito, hablando del tema de si te puedes negar o no a la indicación de un médico, lo que pasó acerca de la premedicación con tu papá. O sea, si existe un protocolo estudiado, es un protocolo que exige la premedicación antes de determinado procedimiento, porque tú como profesional te vas a apegar al, ay, pero es que eso ya no se hace, a eso no le va a pasar nada. Y si hay un efecto secundario, lo cubrimos y ya. Y fíjate que es- no es El profesional encargado de hacer la indicación no la quería hacer. Entonces, ¿qué hizo el enfermero? Dijo, no, o sea, esto es un protocolo que hay que cumplir. Entonces, en ese caso, fíjate, ¿cuándo puedes contradecir tú la indicación o el criterio de un médico? Cuando, No, pero ya cuando va. beneficia al Ya paciente. va, es que tú acabas de decir Desde hace cualquier ratico punto de vista. de que para que ustedes sepan que si hay una discusión entre profesionales ustedes se pueden negar. En ese momento yo estaba haciendo uso de ese derecho, porque yo le dije a la licenciada, no le vas a suministrar nada, espérate que yo llegue aquí con la premedicación. No es que se va a coagular la sangre, no me importa, Eso. no me interesa. Eso, ¿te das No. cuenta? Si la Estoy haciendo uso de si la eso, administras el eso concentrado sabía. globular Eso y hay no efectos tenía idea. secundarios, Exacto. van a decir, no es un efecto secundario del concentrado globular, que puede pasar Claro, porque es un claro que hemoderivado. sí. Pero fíjate, o sea, es un Pero caso, porque es un Pero- los caso. protocolos para evitar. Pero es un Exacto, caso pero no, si entonces lo podemos no es evitar, no es resultado del proceso, es resultado de lo que tú omitiste. si podemos Exacto. evitar ese tipo de inconvenientes Claro. o ese tipo de situaciones, vamos a evitarlas. Claro. Exacto, entonces la respuesta corta es ¿cuándo puedes negarte? Cuando tú estás completa y plenamente seguro, por supuesto también en el marco de la ley, que tus acciones, el negarte a cumplir esa indicación, va a favorecer al paciente en cualquier aspecto. ¿Ok? Siempre que estés priorizando el bienestar del Bien, paciente. pero vamos a fundamentarlo, porque sí puede haber consecuencias, obviamente, te pueden desincorporar, te pueden acusar de que estás contradiciendo el criterio de un médico, que socialmente, incluso gremialmente, es considerado un superior del enfermero. Entonces vamos a fundamentar, porque sí hay mucho fundamento, ¿ok? Y el primero que está expuesto en la norma es la iatrogenia o daño previsible, que está sostenido en el principio de no maleficencia. Fíjense lo que dice aquí, lo comentamos. Dice, si la indicación médica contiene una dosis errónea, un fármaco contraindicado o un procedimiento manifiestamente inadecuado que ponga en peligro la vida o la integridad del paciente, el profesional de enfermería está obligado a rechazarla para evitar incurrir en complicidad de un delito culposo o negligencia. Ese artículo, Un principio. ese principio es el que pudo haber dicho Carlos de una vez, esto es y ya se Exactamente. acabó. Señor, produce un daño y usted está seguro de que eso va a producir un daño, la respuesta es no, así No tienes que bajen saber dos de ellos. ángeles. Exacto. Tienes que Exactamente. defender. Y la cosa es, no, si quieres cúmplelo tú, tampoco. No, por favor. Tampoco. El principio de la salud del personal, de los profesionales, es la vida del Exacto. paciente, el bienestar del Como paciente. Imagínense que se estuviera discutiendo quién le administra 3 gramos de amicacina a tu hijo, que pesa 20 kilos. O sea, no, por Claro. favor, el paciente también tiene derecho a estar en manos de profesionales que de verdad están entregando todo por protegerlo. ¿ok? Y vamos a protegerlo, más Sí. nada.
El segundo principio es la incompetencia legal de la prescripción. Y aquí me parece que es bien oportuno mencionarlo porque esto también puede ocurrir y no se toma mucho en cuenta. Dice, la ley del ejercicio profesional de la enfermería en Venezuela delimita las competencias del gremio. Ejecutar indicaciones que restrinjan el ámbito exclusivo de otras profesiones o cumplir indicaciones de personal no autorizado legalmente constituye una falta grave. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy en obstetricia y viene el neurocirujano a hacerle una indicación a mi paciente de obstetricia, yo me puedo negar. Claro. Aunque la indicación puede que esté correcta, pero tú eres neurocirujano, ¿qué haces tú tratando a mujeres embarazadas? ¿Ok? Ahí te puedes negar también. Y ahí no hay nada que discutir, señores. La objeción de conciencia, que esto nos explotó la cabeza, porque lo que dice es que el profesional puede invocar convicciones éticas, morales o religiosas profundas para negarse a participar en determinados procedimientos como la interrupción del embarazo o prácticas contrarias a sus valores humanos, siempre y cuando no se trate de una emergencia inminente donde la vida del paciente corra peligro de muerte. Esto es súper delicado porque sabemos que hay ciertas religiones, por ejemplo, que no se permiten las transfusiones de sangre. Entonces, si tú eres un profesional de enfermería que eres de esa religión, tú podrías invocar tus convicciones religiosas. Y yo como profesional, que practico, pero es un tema bastante álgido porque la excepción. Ya va. Una cosa, yo como profesional que practique X religión y mi religión no me permite los concentrados globulares, ningún tipo de hemoderivado. Ajá. Yo me puedo negar a administrarlo. Ajá. Ok. Sí. Perfecto. Pero si la vida del paciente depende solo de mí. Dice que estás obligado, porque, Okay. dice, siempre y cuando no se trate de una emergencia inminente donde la vida del paciente corra peligro de muerte. Si Igual yo que, puedo delegarte eso a ti en ese momento, en dado caso, yo puedo delegarte eso a ti. Mira, cúmplelo tú porque yo no puedo. Ok, puedes hacerlo así. Puedo Puedes hacerlo. Pero si yo soy el único que puede hacerlo, Tienes que hacerlo. Tengo que hacerlo. Ok, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque es lo que estamos tratando de marcar desde el principio. Eso. O sea, la prioridad es la vida del paciente. Todo lo que venga Exacto. de ahí para abajo, mis creencias, mi conocimiento, mi negligencia, de Eso. ahí para abajo no hay discusión. Pero fíjense que, o sea, me parece paciente. interesante porque eso, hasta ahí, a las objeciones también pueden venir sostenidas por creencias personales. O sea, Claro. qué interesante. Ausencia de consentimiento informado, nada que discutir, señores. Artículo 46 de la Constitución. Ninguna norma que esté por debajo de la Constitución puede chocar con un principio constitucional. Y si el paciente... Puede pasar, puede haber un choque. Claro, pero sería entre nulo. ley y constitución, pero lo que no tiene discusión es Eso. la superioridad de la constitución. Exactamente. Entonces, la ausencia de consentimiento informado es un argumento más que suficiente para que tú, como profesional de enfermería, te niegues a la indicación de un médico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso estaría vulnerando los derechos esenciales del ser humano. ¿Qué otro principio. Bueno, no, ya aquí no pasamos tanto a principios, sino ya más a sustento constitucional como tal. La Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 83 la salud como un derecho social fundamental, es la obligación del Estado. Entonces, el profesional de la salud está obligado a resguardar la vida del paciente por encima de una orden médica errónea. ¿Por qué? Porque así está garantizando el precepto constitucional de protección de la vida. Todo lo que hemos Exactamente. dicho aquí se resume en artículo 83. Exactamente. Las leyes, ¿ok? La Carlos ley- estuvo bien, lo único es que no justificó como debería. El otro O no fundamento... mantuvo su criterio, mejor dicho. Estuvo bien. Pero es que Carlos finalmente... Claro, Carlos estaba bien, lo que pasa es que no... Estuvo bien hasta el momento. Hasta el primer video. Estuvo muy mal. No, Eso. después de ahí Sí, ya, todo mal. Todo mal. Pero el argumento que dio estaba muy bien Claro, al principio. claro. Exacto. Acá, la ley del ejercicio del profesional de enfermería en su artículo 2 define la enfermería como una práctica profesional autónoma centrada en el cuidado de la salud. Al ser una profesión autónoma, no está subordinada ciegamente a los dictámenes médicos, sino que coparticipa con el criterio científico propio. Claro. ¿Ok?
Porque son Cada uno funciones, tiene una exacto. función. son No. funciones completamente diferentes y aparte Exacto. dicen los enfermeros no pueden diagnosticar. Nosotros tenemos diagnósticos de enfermería. Exactamente. Hay un libro que se llama Nanda, es donde se especifican todos los diagnósticos de enfermería. Y eso no lo conoce muchísima gente. De hecho, esto nada más lo conocen normalmente los enfermeros. Y puede que alguna rama de la salud que se haya enterado. Pero nosotros tenemos diagnósticos de enfermería. Claro. Podemos hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Claro, pero lo importante No aquí- no son diagnósticos idénticos al de los médicos, son diagnósticos Enfermeros. de enfermeros. Exacto. No, Sí, son más manifestaciones fisiológicas del paciente, o sea, son síntomas. Como para dar una atención primaria. Claro, lo que Exacto. queda ahí súper claro es, cada uno tiene una función dentro de un mismo equipo. Totalmente. Uno está por encima o por debajo del otro. Y también estamos fundamentando todo esto en los códigos de deontología y ética profesional, el código deontológico de los profesionales de enfermería. En su declaración de principios resalta que la máxima de la enfermería es el cuidado humano bajo los principios bioéticos de beneficiencia, y no maleficencia, lo que hablamos al principio, ¿ok? De nuevo, es que todo es redundante ya porque es todo lo que favorezca Claro, al paciente. todo lo que hemos dicho, todas las opiniones que hemos dado, se resumen en estos artículos. Ajá, pero de acá también habla de los sustentos penales, que habla del artículo 409 del homicidio culposo, que es importantísimo que se sepa, ¿ok? Que aunque tú no hayas tenido intención de acabar con la vida de alguien, si Lo que participaste en dijimos al esto, principio, lo que dijimos al principio, igual, o sea, exacto. igual lo hiciste. Pero es Exacto. que protestaste, pero... ¿Y al final en qué resultó? En Así que lo es. cumplieras. Y esto me pareció increíble porque uno siempre lo ve porque lo has vivido, porque trabajamos muchísimos años en estos entornos, pero fíjate que hay hasta jurisprudencia, ¿ok? Para los que no entienden de los términos jurídicos, la jurisprudencia es cosa juzgada, son sentencias que ya hay en el marco de estos casos, ¿ok? Y hay jurisprudencia y doctrina aplicada. La Sala de Casación Penal y la Sala Constitucional del TCJ han establecido en reiteradas sentencias sobre la mala praxis médica que el acto médico asistencial moderno es considerado un proceso de equipo. La jurisprudencia venezolana determina que cada miembro es garante de la seguridad del paciente dentro de sus esferas de competencia. ¿Y por qué menciono esto? Por lo que sucedió con la supervisora en el caso. Fíjense que el supervisor a lo mejor dirá, bueno, pero es que yo ni siquiera toqué a ese paciente. Pero ella Yo no está sé. haciendo como un papel de árbitro, ¿sabes? Por supuesto. Y ella, al ejecutar la coacción, también puede ser considerada responsable. Pues es parte del responsable. equipo de salud. Es responsable, fuiste tú quien se valió de su puesto que sí tiene una jerarquía en función de Carlos. Exacto. Carlos sí le debe laboralmente, digamos, obediencia Sí, a las instrucciones de la jefa de enfermería. Ujú. exacto. Y tú te aprovechaste de eso o te agarraste de eso para que se cumpliera una orden que tú misma debiste haber protestado. Y también. considero que el deber del supervisor o del coordinador en ese caso es ser más minucioso. O sea, el acto prudente debió haber sido, Carlos, vamos a revisar la indicación, vamos a llamar a la doctora a ver qué es lo que sucede, a lo mejor hay un criterio nuevo que no conocemos, Claro. vamos a indagar. Mediar en función de conseguir el mejor resultado para el paciente. No existe eso de que si el médico dice agua bendita tú buscas al cura, eso no Y existe. entonces la supervisora de los enfermeros en este caso vino siendo como la abogada de la doctora. Básicamente, Sí. pero lo que quiero resaltar con este criterio jurisprudencial es que el hecho de que tú ni siquiera hayas tocado al paciente no va a ser un argumento válido en Claro. el momento de enfrentar las consecuencias de tus acciones, porque si eras parte del equipo de salud, como equipo, todos los que hayan tenido acción directa o indirecta en las consecuencias fatales van a tener su responsabilidad. ¿Ok? Entonces Claro, fíjate porque que no es también solamente estamos hablando Carlos de y la que doctora son un Ramos. equipo. Exacto, si eres parte del equipo. Son un equipo, existe responsabilidad solidaria que cuando toca enfrentar las consecuencias, entonces las vamos a desencadenar o a individualizar. Tu Exactamente. responsabilidad es por esto, por la indicación, tu responsabilidad por hacer uso de tu rol de jefe y coaccionar, y tu responsabilidad porque a pesar de haberte intentado oponer, terminaste accionando. Exactamente. Entonces, Todos pagan a su manera. totalmente, Pero, fíjense qué importante es
tener estos conocimientos frescos y actualizarlos, porque los criterios jurisprudenciales a veces uno los ignora siendo abogados. Imagínate el resto de las personas que no manejan. Una pregunta a nivel legal. Ajá. Yo, enfermero, tengo una indicación y me parece elevada. Okay. Una dosis elevada. Una dosis elevada o un medicamento que yo no conozco para esa patología en específico o lo que sea. Y mi criterio... Digamos hipotéticamente magnesio. Digamos hipotéticamente magnesio 6 gramos. Entonces, yo me niego porque yo no manejo esas cantidades en bolo, en un stat, no manejo esas cantidades. No tengo ningún tipo de conocimiento, de estudio o actualización de un congreso o algo donde me diga que esos 6 gramos de magnesio para una mujer embarazada funcionan para X o Y causa. Y yo me niego. Llamo a mi supervisor. Mi supervisor dice, mira, yo tampoco lo conozco. Mi supervisor o supervisora. Me dice, no, yo tampoco lo conozco. Vamos a farmacia. Farmacia dice, no, esas cantidades tampoco. Llamamos al residente o llama al médico encargado y el médico, mira, eso es así porque yo lo digo. Okay. Y ya, más allá de que esté bien. Te estoy hablando porque al final de todo esto está bien la indicación, pero yo considero que es elevada y el equipo que está al momento es elevada. Pero cuando llamamos al médico tratante dice, esa no es esa indicación. Esa es la indicación y punto. Es la doctora Ramos. Ok. Mi nombre está después del doctora o de lo que sea. Y eso está bien. Ajá, y no se cumple. Y después llega la doctora al día siguiente cortando rabo y oreja porque no se cumplió su indicación porque ella lo mandó. No tuvo ni siquiera la delicadeza de decir, yo fui a la India, yo fui a Nueva York. De nuevo, o sea, es ética y responsabilidad. Es que no le estás haciendo un favor al enfermero. Exactamente. Claro, pero yo como enfermero no puedo cumplir algo que no conozco. Bien, ¿cuál es el proceso, cuál es el procedimiento en ese caso? Primero, cabe destacar que la indicación estaba bien. Lo que pasa es que ninguna persona, ningún profesional... Es un acto prudente. Exacto, pero ningún profesional estaba al tanto de que esa indicación estaba bien, porque eso fue una actualización que hizo es que los profesionales en este especialista caso, y no le dijo a nadie. El profesional de guardia en este caso actuó de forma prudente. Okay. Si yo no conozco un procedimiento, si no lo conozco, por más que esté dentro del marco de mis competencias, si yo no me siento capaz de realizarlo porque no tengo la preparación para ello, es un acto prudente decir, llamen a alguien que sí lo pueda realizar. Right. No estoy cuestionando tu indicación, perfecto. Si yo te estoy llamando, porque además estás llamando al especialista, el deber del especialista como parte del equipo de salud es apersonarse, o estamos en la era de la tecnología, haz una videollamada. Y digan, explícale. No, son las 2 de la mañana y no quería que lo molestaran. Dijo, bueno, pero es que, de nuevo, esa indicación y ya. De nuevo, tu razón de ser es el paciente. Ajá. Tu acto prudente en respuesta al llamado de los profesionales de enfermería es explicar la razón de ser de esa indicación. Si es una dosis elevada, explica por qué. ¿Qué debo esperar yo como profesional de enfermería si cumplo esa indicación? Doctora, ¿qué es lo que debo esperar? ¿Cómo lo administro? No lo sé. O sea, yo prefiero decir, no lo conozco. ¿Qué estás haciendo? Pueden presentarse reacciones que no sabes si son normales o si son anormales, que es lo que debes hacer. Exacto. Este es el caso. No se cumplió y no pasó nada. Okay. Pero si no se cumple y pasa algo por no cumplir la indicación. La responsabilidad reposa en el especialista, porque el especialista no puede delegar a personal no capacitado un procedimiento, por más que esté correcto. El profesional te está manifestando que no sabe, no lo conoce. Doctora, estas son hasta aquí es la dosis que yo manejo. Por favor, ¿puede explicarme? La indicación está correcta. Punto. Chao. Yo no te estoy diciendo que esté incorrecta, te estoy diciendo que la desconozco. Explícamelo, por favor. Porque, de nuevo, o sea, si sucede en enfermería, a enfermería se le cuestiona todo. Si todo sale bien, wow, qué bueno. Pero si sale mal, qué bueno es el médico. Es enfermero, exacto. Entonces, fue un acto prudente de los enfermeros, porque si tú no estás capacitado para realizar un procedimiento, tu deber es capacitarte. ¿Ok? Y no simplemente actuar con impericia.
Yo no voy a ver en ese momento un tutorial de cómo administrar 10 gramos de magnesio solo porque una doctora acaba de llegar de un congreso y tiene un criterio fresquito. Y en este caso, Justa Sin Alma me puede amonestar y... Bueno, pero es que lo que pasa es que Y lo que corresponda. La falta de capacitación, pero creo que es muchísimo mejor manifestarlo, ser honestos en función de lo que realmente importa y lo que estamos discutiendo, que es el bienestar Exacto. del paciente, porque el bienestar del paciente también Claro, es pero riesgos. pueden haber consecuencias para mí como profesional de Sí, enfermería por porque no tal vez cumplir una moralmente, indicación. Porque Tal vez las políticas institucionales pueden ser muy diversas y lamentablemente, pues en el caso de los supervisores, ellos también tienen bastante autonomía e independencia para tomar esas decisiones. Pero no es que lo van a votar por manifestar no, que no sabía. pero igual Por eso te digo, el castigo puede ser más moral. las amonestaciones sí perjudican bastante al trabajador. Por ejemplo, Ujú. en la situación actual en el país, entiendo que una amonestación te puede privar de tus beneficios laborales. Ya sea un día libre, ya sea Exacto. un bono, ya sea Entonces, sí te cualquier beneficio perjudica. adicional. Entonces, ¿cómo me vas a perjudicar si yo estoy cometiendo un acto prudente? ¿Entiendes? O sea, dentro de mis capacidades y mi autonomía, yo puedo decidir. Bueno, yo creo que ahí es donde entra la ética entonces del supervisor. Exactamente. Porque Sí, lo voy a oye, castigar. si yo siendo Porque lo voy a supervisora. castigar si está siendo responsable. Exacto. Si me está evitando más bien problemas y trabajo para mí. Porque Eso. Y ¿qué tú pasa como, cuando y el tú personal como, y tú ¿Quién como responde? jefe, tú como jefe supremo del personal de enfermería, tienes que velar por la seguridad de tu personal, porque son las personas que están a tu cargo. Exactamente. Tú no puedes, bueno, sí puedes, porque sucede, pero tú no deberías estar a favor de cualquier otra rama de la salud simplemente por el hecho de... yo discrepo. Es que a mí no me de gustan eso los porque problemas. No me gustan es los problemas. No, yo creo que el supervisor no puede estar en favor de ninguna profesión, ni siquiera Exacto. de sus subordinados porque sean colegas o de los médicos porque No, los no. tomemos como superiores. Yo creo que tiene que estar en favor siempre de la ética, porque Es así. también hay otra cara de la moneda en la que la supervisora o el supervisor de los enfermeros los arropa cual mamá gallina y le justifica cualquier falta. Pero es que yo creo que en pero es este- que ese es mi personal y yo lo protejo. En este así lo estén tipo haciendo de. mal. En este Pero aquí tipo estamos de- hablando desde el paciente como tal. Claro, Yo en te el estoy caso. diciendo, de repente tú estás cometiendo una imprudencia, pero como ese es mi personal, yo lo protejo. Pero es que no puede suceder de esa manera. A ver, estamos hablando del recto proceder. ¿ok? Es lo que estoy diciendo, o sea, Estamos no puede hablando favor- del recto proceder. Yo estoy Aquí- diciendo que no puede favorecer al médico. Yo creo que no puede ni favorecer al médico ni al enfermero. Debe Tiene que favorecer ser- la razón. Ya va, pero Acá, yo te la estoy ética, dando el un caso profesionalismo. puntual, te estoy dando un caso puntual, no te estoy dando, Acá- no te estoy diciendo posiblemente, no, te estoy diciendo pasó esto. Bueno, pero es que es esto. sencillo. O sea, aquí el supervisor debe actuar como un juez imparcial. Exactamente. Ujú. El profesional, de acuerdo al caso que tú planteas, actuó bien porque es un acto prudente. Claro. Exacto. Y aquí- Estamos y aquí buscando, la supervisora Claro. tiene que ser estamos garante de eso. procurando que la paciente no tenga efectos secundarios o no tenga ningún No sufra inconveniente. ningún daño, no sufra Exacto. ningún daño. Que no Exacto. pase nada O con el supervisor Ahora. en todo caso no lo puede castigar. Ahora, no, de poder. No lo debe. Exacto. Todo puede pasar. Exacto. Evaluemos lo que se puede y lo que no se puede. Bueno, no terminamos hoy. Pero en el caso de nuevo, o sea, las políticas institucionales pueden ser muy diversas. En el caso de que ocurra la amonestación, tú lo puedes apelar. O sea, podrías apelar la amonestación y hay instancias para eso. ¿Ok? Y si no, bueno, o sea, ya sabes que sentas un precedente. Lo correcto es que todo quede documentado. Todo, absolutamente todo quede documentado. El por qué no se ejecutó la orden, cuál fue la evolución de la paciente. También es un muy mal hábito que hay que corregir, que es que todo lo dejamos de boca No, y creemos que ya no estamos salvados, que terrible. fue lo que le pasó a Carlos. Pero es Sí. que yo dije que no se debía, pero ¿y qué hice Claro. al respecto? Entonces, las soluciones que yo propongo a esto, para ya ir finalizando, es, número uno, el conocimiento sí es poder, por lo tanto debemos procurar nutrir Constantemente en constantemente nuestros conocimientos en cuanto a estos temas que nos corresponden. No es que voy a empezar a aprender sobre temas jurídicos cuando ya tengo la soga al cuello. Realmente es lamentable que no se hable de esto en las facultades, en el pregrado, pero ya queda. En el pregrado se habla de leyes, pero se habla muy por encima. Sí, muy por encima. Ya queda de nuestra parte el tipo de profesional que queremos ser y no solamente en cuanto a la autoridad académica. Yo creo que también
todas esas áreas que no nos corresponden directamente, pero que indirectamente podrían afectarnos, también deben ser de nuestro conocimiento y ya es nuestra responsabilidad adquirir esos conocimientos para evitar este tipo de irregularidades. ¿Qué otra solución proponen ustedes? La ética ante todo. Yo creo que ante el desconocimiento, el mejor blindaje que podemos tener es la ética. Si a mí la moral me dice, oye, yo no creo que eso esté bien, yo no sé si la ley me respalda o no, pero es que a mí la moral me dice que eso está mal, entonces detente, instrúyete si tienes el chance, y si no, niégate. Claro. Y creo que también el miedo, ¿no? O sea, tratar en lo posible. Pero es que en la medida que te preparas, por eso es esa premisa de que el conocimiento es poder. En la completamente. medida que te preparas, Sí. te vas empoderando. Claro. Difícilmente te van a poder perjudicar por ignorancia. Exacto. Mira, lo que pasa es que cuando hablamos de leyes... Soluciones. No, ya va. Cuando hablamos de leyes, hablamos de... Hay un código para el ejercicio de enfermería, hay una constitución, hay un código civil, hay un código, y cada uno habla de la salud en artículos muy aislados. Claro. Entonces, hay que capacitarse. Hay que capacitarse, eso es súper importante. Lo que pasa es que capacitarse a nivel legal desde tu profesión es muy tedioso. Es tedioso, pero muy es tedioso preferible. porque tienes que buscar en la Constitución cuáles. Ahorita tenemos a la inteligencia artificial y es mucho más fácil que Claro, le digamos estamos cuáles en son los la era. artículos que a mí como profesional de enfermería Porque mira lo que le pasó a Carla, ya claro, entiendo, me pueden ¿no? ayudar, me pueden o me rigen a mí en la Constitución, en el Código Civil. ¿Cuáles son los Pero artículos? están las leyes que- especiales. Exacto, pero te das cuenta que son muchas leyes y es muy tedioso. Igual, hay que buscar una manera, no sé si es a nivel de universidad, no sé si es a nivel de cursos, de talleres, que hay una forma de que nosotros como profesionales de enfermería y que todos los que estén ejerciendo, ya sea en libre ejercicio o Relación de dependencia. o en relación de dependencia, tengan la oportunidad de decir, mira, aquí yo me puedo proteger de esta manera porque conozco las leyes aquí, así, así. Claro, asesorías. Asesórate. No quieres prepararte, digamos, desde el punto de vista académico en el área legal que esté relacionada con tu carrera de la salud. No, te Asesórate. estoy hablando Porque de paso hacer es así una sea de las mejores talleres. recomendaciones que puede tener una persona, que siempre tiene que tener un abogado de confianza. Sí, señor. Un médico de confianza. Usted no puede existir sin abogado y sin Una pregunta, ¿verdad? ustedes que trabajan con leyes, ¿hay capacitaciones, talleres o algo que hable directamente del profesional de enfermería a nivel legal? No. Que le expliquen, o a los médicos, que le expliquen No. legalmente cuáles son sus funciones, cuáles no son sus funciones, No, desde o el el libre punto de ejercicio. vista académico hay un posgrado, un diplomado en la Católica que es sobre bioética. Ok. Y en la Universidad Central también, o sea, desde el punto de vista académico, no sé si es conducente a grado académico, no sé si es un Desde el posgrado, punto de vista de especialidades. Pero especialidad. Sí hay, pero talleres y esto sí, capacitaciones. sí hay. Capacitaciones sí hay. Sí. Desde el punto de vista de especialidades como tal. No, te estoy No. hablando yo como enfermero, Capacitación. como licenciado en enfermería, No, de que hecho, yo pueda asistir no. a un taller y me De digan, hecho, mira, por eso, así, por así. esa razón fue que nació la propuesta de nosotros dictar un taller de blindaje legal para profesionales de enfermería en libre ejercicio, porque cuando estábamos dictando las masterclass, en el segmento Las bases legales. de los aspectos legales, o sea, se nos iba una eternidad, porque las personas tienen muchísimas dudas. Entonces, oye, aquí hay mucho desconocimiento, entonces nació la propuesta de nosotros pues proporcionar esta información en un formato de taller. Pero hasta el momento En el libre ejercicio. en libre ejercicio. Pero a nivel de dependencia no hay nada. No, nada. No hay Ni cómo absolutamente interpretas tu contrato. el contrato que me da a Contrato mí una laboral. clínica o un hospital donde Exacto. me Yo expliquen creo mis que el 90% funciones. de las personas que firman un contrato No lo leen. Ya va. no sabe de qué En trata. todos los sitios donde Empeñan yo el trabajé, apellido y no se dan préstame. cuenta. En todos los sitios donde yo trabajé a mí me entregan, este es tu contrato laboral. ¿Dónde está la parte del sueldo? Sí. Toma. Y si de casualidad llegaste a leer algo que no te gustó, nadie se atreve a decir, pero es que yo no estoy de acuerdo con esto. Mira, una vez me pasó. ¿O sí? Una vez me pasó. Y dije, ya va, pero esta cláusula, no sé, me parece como rara. Pero dije,
No, pero si no firmo no me van al trabajo. Y me fui, Exacto. firmé y me Terrible. fui. Pero bueno. Porque uno cuando busca trabajo, ¿qué es lo que necesita? El dinero, claro, Exacto. pero de nuevo, ahí no podemos seguir normalizando algo solo porque siempre se ha hecho así. Exactamente. Entonces, en conclusión, ya para despedir, señores, el conocimiento sí es poder cuando lo sabemos aplicar, ¿ok? Porque también creo que de nada sirve que empecemos a adquirir conocimientos, pero que el miedo nos frene a imponer nuestra posición cuando se trata de casos en los que nuestra posición puede salvar la integridad de un ser humano, ¿ok? Entonces el conocimiento sí es poder cuando lo sabemos aplicar y bueno, es gratuito, estamos en la era de la comunicación, así que yo los invito, los exhorto a que nutran esos conocimientos inherentes a su ejercicio profesional, porque no solamente van a elevar el estándar de excelencia con el que prestamos nuestros servicios, sino que también vamos a estar protegiendo a la razón de ser de las carreras del sector salud, que es el paciente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio. Por favor, suscríbanse, compartan este primer episodio, dejen un comentario. Dejen un comentario qué les pasó qué les pareció el primer episodio, qué podemos mejorar, qué les Exactamente. gustó, qué no les gustó. ¿Qué tema les gustaría que desarrollemos, que abordemos? Y con muchísimo gusto, pues vamos a atender a todos sus comentarios. Un abrazo grande y nos vemos en el segundo episodio de Bata y Balanza. Gracias.